Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros Viviana Vargas, que es feminista, abogada, analista política. Bienvenida a esta mesa. Hola Juan Carlos, buenas noches a toda la audiencia y bueno, un gusto estar aquí nuevamente. Luis Guillermo Vélez, abogado, presidente de la Fundación para el Estado de Derecho y columnista de La Silla Vacía. Gracias por estar aquí. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras de la mesa y a los oyentes, por supuesto. Alfredo Mondragón, representante de la Cámara, bienvenido a Voces RCN. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, Alejandro y a los demás colegas de mesa. Y en algunos segundos estará aquí con nosotros el exministro Rubén Darío Lizarralde. Bien, el primer asunto tiene que ver con la visita que ha hecho en el día de hoy a Colombia la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem. Es lo que se llama el Departamento de Homeland Security, es decir, de Seguridad Interior. La señora Noem fue gobernadora del estado de Dakota del Sur, es republicana, es una pieza clave en la política muy dura contra la inmigración irregular en Estados Unidos que ha puesto en marcha el presidente Donald Trump. Ha estado frente a muchos operativos en Nueva York, vestida con cachucha y con traje de agente de inmigración en Estados Unidos. Ha estado en la frontera con México, viene de El Salvador, en donde estuvo en esa polémica cárcel, el centro de confinamiento del terrorismo, donde hay miles de personas detenidas, donde hay cuestionamientos de derechos humanos contra esa prisión, y además ahora sigue para México. Pero esta mañana se reunió con Laura Sarabia, la canciller, y firmaron una declaración de cooperación en lo que tiene que ver con la lucha contra la delincuencia, y entre otras cosas la señora Noem dijo lo siguiente. We have had the opportunity not just to share our policy concerns, also what our people are concerned about as far as public safety issues, drug trafficking, human trafficking, how we may combat organized crime together. Ahí está, dijo que habían hablado sobre cómo combatir el crimen organizado y cómo hablar sobre narcotráfico y que tuvieron la posibilidad de compartir algunas preocupaciones entre las dos. Posteriormente la señora Noem se fue a Cartagena, donde se reunió con el presidente Gustavo Petro, hablaron de los mismos asuntos que con la canciller y pues ella debe estar ya viajando hacia Ciudad de México. La pregunta es esta: hace varias semanas hubo un rifirrafe muy serio en redes sociales por aquellos vuelos de deportados entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta visita de Kristi Noem, tal como están las cosas, por la manera como ella se ha expresado sobre Colombia, quiere decir que se pasó la página y que la relación entre Colombia y Estados Unidos se ha normalizado. ¿Podría concluirse eso según la opinión de ustedes o no? Luis Guillermo Vélez. Positiva la reunión y la visita sobre todo, y esto lo que confirma es que Estados Unidos considera que Colombia sigue siendo un aliado de ese país, a pesar del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. Creo que es, como decíamos, muy positivo que haya venido hasta acá. Va a ir a México, que también tiene un gobierno de izquierda que ha sido deferente con el gobierno Trump, y creo que ese aspecto es positivo. Ahora, que se haya pasado la página, pues ya veremos. La relación sigue siendo una relación en ese sentido inestable. No creo que sea frágil, porque es una relación, como decíamos ahora, que puede ser sólida, y es sólida, ha sido sólida durante 30 o 40 años. Pero pues es volátil, es incierta y está supeditada a una cantidad de factores temperamentales de los mandatarios, tanto del presidente de Estados Unidos como del presidente de Colombia. Pero sí, es positivo, eso yo creo que es innegable, y yo creo que en eso Laura Sarabia ha hecho un papel importante. Yo creo que ella no se deja enredar en temas ideológicos que son tan comunes en este gobierno, y más bien busca ser mucho más pragmática. Creo que ella entiende la importancia de una relación estable con Estados Unidos, y creo que lo está haciendo en el sentido positivo, digamos, bien. Y la idea aquí, creo yo, es que esto se lleve así, sin altibajos, de aquí hasta el 7 de agosto del año entrante, cuando este gobierno se vaya. Alfredo Mondragón, ¿mejoraron las cosas entre Washington y Bogotá con esta visita, sobre todo por lo que ha dicho la señora Noem? Creo yo que es un pronunciamiento muy general. Habría que saber los desarrollos luego de las relaciones entre Colombia
y Estados Unidos, pero pues no hay que pretender buscar buenas relaciones artificiales. Es decir, sabemos que el gobierno de Colombia está marcadamente diferenciado en las lógicas de Trump. Trump ha decidido que llega a la presidencia de Estados Unidos sobre la base de estigmatizar a los migrantes, y creo que un mandatario digno de Latinoamérica y del mundo, creo que es muy difícil que quede callado frente a esta estigmatización, porque no es perseguir a los migrantes que llegan a delinquir a Estados Unidos, es una política generalizada que ha llenado de miedo a los migrantes en Estados Unidos, un país que se ha desarrollado básicamente por migrantes. Así que, bueno, que sirva precisamente para eso la diplomacia, poder tener relaciones, incluso canales de comunicación con gobierno, con personas con posturas abiertamente extremistas, antimigrantes. Yo creo que no está bien que cerremos los canales diplomáticos a pesar de las diferencias tan notorias. Y finalmente porque de todas maneras la diplomacia es un elemento central de las relaciones entre los pueblos. No puede estar atravesado solamente por las coyunturas que de una u otra manera representan los gobiernos. Así que pues, yo celebro que no se profundice las tensiones entre estos gobiernos, que evidentemente tienen rumbos totalmente distintos y visiones distintas de sus propios países y del mundo. Quiero preguntarle a Rubén Darío Lizarralde, que ya está con nosotros, también por el tema. Doctor Lizarralde, la relación de Colombia y Estados Unidos ha sido muy estrecha desde el Plan Colombia, cuando era presidente Bill Clinton allá y cuando era presidente Andrés Pastrana en Colombia. Los dos partidos estadounidenses, el republicano y el demócrata, han apoyado siempre a Colombia, y los distintos gobiernos colombianos han procurado mantener desde entonces una buena relación con la Casa Blanca. ¿Cree usted que con esto de hoy se ha superado el impasse del rifirrafe, ya digo, en las redes sociales entre Trump y el presidente Petro? Yo personalmente creo que no. De hecho, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se han enfriado desde gobiernos anteriores. Hace poco que tuvimos una reunión en Colombia con el embajador Whitaker, que es procolombiano, nos decía que Colombia no se había preocupado en los últimos gobiernos por mantener una relación activa con los Estados Unidos, y que quienes sentían cercanía con Colombia en el Departamento de Estado pues ya no estaban en el Departamento de Estado, y los nuevos funcionarios pues no conocían mucho de Colombia, y la relación pues no era una relación muy rica. Ahora pues tenemos un secretario de Estado que es latino, que conoce estos países, y que eso seguramente va a ayudar para que muchas situaciones que nosotros estamos viviendo en estos momentos se entiendan o tengan en su interpretación un mensaje un poco diferente. Pero nosotros tenemos que aceptar que tenemos dos problemas muy graves. Uno, definitivamente el de la coca. A pesar de los millones y millones de dólares que desde el Plan Colombia le han dado a Colombia, pues el cultivo no solamente no decrece, sino que crece. Y definitivamente en relación con ese tema, pues el gobierno de los Estados Unidos, este gobierno, pues tiene una posición muy clara y muy fuerte. Y sobre eso, pues nosotros tenemos que tener alguna respuesta o alguna propuesta, porque la verdad, con una simple conversación amable, pues las cosas no van a cambiar. Y el segundo tema sí es el de migración, que definitivamente las cosas están cambiando. Ya muchas personas que caminaban hacia los Estados Unidos se están devolviendo desde México, desde Guatemala, y se vienen hacia Colombia. Y ese es un tema que nosotros vamos a tener que mirar con mucho cuidado. En eso no se puede improvisar, y la verdad no sé si ese fue un tema que trataron la canciller y la
secretaria de Defensa de los Estados Unidos. De modo que yo realmente no me hago muchas ilusiones por esa reunión. Me alegra que haya sido una reunión amable y que ojalá pues las relaciones sigan manteniendo el mismo tenor de aquí en adelante, porque el panorama yo no lo veo muy claro. Viviana Vargas, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo, al igual que mis compañeros de panel, celebro cualquier espacio diplomático que se lleve a cabo con respeto, con amabilidad, con buenos tratos. Sin embargo, yo quiero hacer aquí como una apreciación sociológica frente a lo que yo siento que se representa allí. Primero, pues la canciller, ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, no necesariamente es la mayor representación ideológica del gobierno de Gustavo Petro, es decir, es una mujer que ha estado más frecuentemente en otras orillas políticas e ideológicas, y eso por supuesto le permite tener unas relaciones y conversaciones mucho más distantes de los asuntos estructurales que de fondo para Gustavo Petro y para el gobierno de Gustavo Petro son problemáticos frente a lo que representa un hombre como Donald Trump, hoy por segunda vez presidente de la potencia económica más importante del mundo, pues. Pero además es que a mí me llama mucho la atención una escena muy parecida a cuando hay peleas o discusiones en el colegio, en la escuela, entre dos niños que se pelean efusivamente, y entonces luego llegan las mamás o llegan las maestras o llegan las compañeras, intermedian, ¿no? Es como una cosa un poco, no quisiera creer que es solamente eso, pero escuchando las declaraciones de la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, donde incluso llamó amiga a la canciller ministra Laura Sarabia, veo algo muy curioso, y es las mujeres que llegan, se sientan, arreglan la situación, se llaman amigas, extienden un saludo caluroso y amigable entre ellas, pero esto de ninguna manera garantiza que eso implique una relación, digamos, que se sostengan esos mismos términos, teniendo en cuenta lo que ha caracterizado en lo que lleva de mandato un hombre como Donald Trump, que es un hombre impulsivo, que es un hombre errático, también lo que hemos visto desde el gobierno de Gustavo Petro como respuesta a esa imposición que ha tenido el gobierno de Donald Trump en los pocos meses que lleva su mandato, y yo creo que de ninguna manera eso va a ser garantía. Ojalá se sigan estrechando esas relaciones y vayan mucho más allá que una reunión y un simbolismo entre dos mujeres que extienden amistad, y que eso se traslade más bien no solamente a relaciones cordiales, sino a un respeto mutuo entre países, entre naciones y entre los derechos humanos de cada nación y de quienes estamos abocando por una relación que sea digna para las y los colombianos que están en el exterior. Entonces, sí, yo creo que pues esa es mi opinión al respecto. Muy bien. Óiganme, a propósito de Estados Unidos, una delegación del Congreso colombiano, y ahí está Efraín Cepeda, el presidente del Senado, se ha ido a Washington. Han hablado con congresistas estadounidenses, han conseguido la solidaridad de algunos congresistas estadounidenses y han ido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, a pedir protección y medidas cautelares porque dicen que el presidente Gustavo Petro los ha atacado de manera injusta, dado que ellos han rechazado, no han estado de acuerdo con los proyectos de reformas que el gobierno ha presentado en el Congreso de la República. Incluso hay noticias como en Infobae, donde el presidente Petro ha criticado a estos congresistas y ha dicho, es frase que ponen entre comillas, que ellos fueron a buscar la destrucción de Colombia, es decir, los congresistas. Aquí, ¿quién tiene la razón? ¿Están los congresistas armando una tormenta en un vaso de agua y yendo allá injustamente? ¿O al presidente Petro, o el presidente Petro ha cruzado la raya y ha dicho cosas que no ha debido decir? Alfredo Mondragón. Bueno, yo lo que creo es que no lograron armar la tormenta que querían armar. Más bien lo que habría que decir eso es, básicamente pasan desapercibidos, no salen los colombianos a recibirlos como héroes ni como patriotas, sino que sale es un grupo pequeño pero significativo de colombianos y colombianas a manifestarles su repudio por ser precisamente protagonistas en negarle recuperar los derechos básicos laborales al pueblo colombiano. Es decir, estos senadores y congresistas que fueron allá definitivamente no logran tener ese impacto porque finalmente no van allá con unas pruebas
o denuncias de que lo estén, por ejemplo, chuzando, interviniendo ilegalmente, como era normal en los gobiernos anteriores en los cuales le correspondía en esa época a Gustavo Petro y a otros ir a instancias internacionales para buscar la manera de buscar acompañamiento diplomático, si se quiere, sobre un Estado que efectivamente perseguía a la oposición política. Es decir, allá no va Efraín Cepeda a decir que les están chuzando, no va a decir que están matando a dirigentes políticos, como evidentemente sí sucedía en los gobiernos anteriores, precisamente gobiernos en los cuales sus dirigentes políticos hoy son los principales en buscar la manera de que no hayan reformas sociales. Así que pues yo veo que si el propósito de ellos era armar una tormenta, pues es un fracaso porque no la armaron. Y si es de consistencia y de coherencia de por qué buscar en otras fuerzas políticas de otros estados, pues evidentemente los que fueron allá básicamente han sido protegidos por el poder económico, el poder mediático muy acendrado en Colombia. Es decir, son personas que son supremamente protegidas acá en Colombia frente a eso. Lo que uno se preguntaría es que le fueron a plantear al Congreso de Estados Unidos, a las fuerzas en Estados Unidos, que los proteja desde que del gobierno de Petro o de la ciudadanía, porque lo que yo siento es que el repudio que está teniendo este Senado de la República, y particularmente esos 8 senadores y senadoras, pues es bastante merecido el repudio ciudadano, porque mientras que los congresistas nos ganamos más de 30 salarios mínimos mensuales con garantías laborales, resulta que a ellos ahora sí vienen a decir que por protección de la economía, entonces los trabajadores no pueden tener los mínimos derechos laborales que le arrebataron. Es decir, no le están diciendo con estas reformas que le entreguen subsidios a la gente, que le entreguen subsidios, que le entreguen cualquier auxilio, sino que lo que están diciendo es que por trabajar, y si trabajan adicionalmente en la noche, y si trabajan los días que deben ser sus descansos obligatorios, que cae siempre en dominical y festivos, que deberían recuperar lo que, digámoslo claramente, lo que le arrebató el Congreso de la República hace 22 años con la contrarreforma de Álvaro Uribe Vélez, que le quitó a los jóvenes, los puso a ganar el 75% de un salario mínimo, cuando la historia del contrato de aprendizaje era laboral 40 años y no quebró empresas. Así que bueno, yo lo que creo es que si el propósito de estos senadores de ir a Estados Unidos era armar una tormenta, pues creo yo que terminaron muy ignorados en el pueblo colombiano. Creo que aquí hay otros temas que están como más preocupación, y es la continuación de la consulta popular frente a las reformas sociales del gobierno. Luis Guillermo Vélez, ¿está de acuerdo con esa teoría? No, pues yo creo que están en todo su derecho los parlamentarios de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es el gobierno de Estados Unidos, ojo. Esto es una Comisión de Derechos Humanos Interamericana, a presentar unas quejas porque están en peligro sus derechos políticos. Y pues la prueba de que eso es así es que el presidente de la República, en un muy reciente discurso, el 18 de marzo, pues nos dijo a la gente que estamos en la oposición que no éramos seres humanos. Imagínense. Eso nos lo dijo así, con esas palabras, tal cual. Y además nos dijo, pues, o les dijo a los opositores que eran unos esclavistas, que son unos vampiros sanguinarios. Le ha dicho eso también a los empresarios de Colombia, en fin. Entonces, el lenguaje que está utilizando el gobierno en contra de la oposición está ya salido de tono. Está llegando a unos niveles que no se veían en Colombia o no se habían visto tal vez nunca, que yo recuerde nunca. Y si usted mira la historia desde los años 40 tal vez, usted no ve un lenguaje político tan supremamente agresivo como el que Gustavo Petro está planteando frente a sus opositores. El presidente además tiene una campaña pagada desde el gobierno de bodegueros también muy agresivos en contra de los opositores, y le ha dado también últimamente por acaparar los espacios de los canales privados, por lo menos de televisión, y ya después vendrá lo de radio, también para mandar su mensaje. Entonces yo creo que la queja que fueron a presentar los parlamentarios a la CIDH era precisamente esa. Creo que es una queja relevante, es una queja importante. El gobierno intentó manufacturar una especie como de protesta ahí medio chimba
a la entrada, que además se ve como fea, como mal, como un poquito como muy burda. Pero ya será la comisión la que tiene que decir si efectivamente el gobierno colombiano se ha pasado de la raya y está atentando contra los derechos humanos de estos ciudadanos colombianos, porque el hecho de que sean opositores no solamente también los hace que sean humanos, como el presidente niega, sino que también tienen los derechos políticos muy claramente establecidos por nuestra Constitución y por las leyes internacionales. Viviana Vargas, ¿coincide con lo que dice Luis Guillermo Vélez? No, pero vengo y le argumento muy respetuosamente. Estoy de acuerdo y confío plenamente en las capacidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado además sobre vulneraciones reales, tangibles a los derechos humanos de sectores poblacionales que han buscado protección, y yo considero que la comisión tomará su decisión con base en los hechos, en las pruebas y en la contundencia de cuánto este lenguaje realmente representa una amenaza a la seguridad de estos parlamentarios. Yo sí coincido en algo, soy una mujer siempre defensora de la paz y considero que el lenguaje en este país y en la historia nos ha dejado una enseñanza, y es que cualquier discurso que incite a la estigmatización, al odio, al señalamiento por razones políticas, por razones ideológicas, por razones de creencias religiosas, de orientación sexual, de género y demás, por supuesto son absolutamente, digamos, repudiables. Pero aquí lo que a mí me parece curioso es, hay un valor que yo siento que está escaso en este momento en toda la clase política de nuestro país, y es la coherencia. Y yo siento que con la historia de Colombia, con la historia reciente de este país, ni siquiera tan reciente, vámonos 2 décadas atrás, este país y los grandes liderazgos de la izquierda o de la clase política que ha buscado de alguna manera enfrentarse al poder hegemónico tradicional, pues aquí hemos tenido cuántos candidatos presidenciales asesinados, cuántos líderes políticos perseguidos, violentados, en el exilio, gravemente estigmatizados y perseguidos por el aparato estatal al servicio de las clases políticas tradicionales. Yo creo que si bien el lenguaje, y coincido que el lenguaje es otra arma de violencia, y es sobre todo con las narrativas digitales que hoy son tan fuertes a partir de la virtualidad y las redes sociales, yo creo que hay que también tener un poco de memoria sobre lo que los líderes y las lideresas, las mujeres, hombres de izquierda en este país, ni siquiera de izquierda, no solamente de izquierda, de cualquier sector político que no sea el sector político en el poder y el sector político hegemónico, han tenido las violencias reales que han tenido que enfrentar. Yo, claro, considero que este grupo de congresistas están en todo su derecho, porque así también lo ha hecho en su momento la izquierda cuando era oposición, así lo han hecho otros grupos políticos que además han tenido relaciones diplomáticas con el Congreso de los Estados Unidos, donde se han tejido alianzas políticas internacionales. Creo que eso es válido, pero ahora tampoco decir acá pues que este grupo de parlamentarios, o al menos no todos, representan la voz de la democracia y del pueblo, es decir, ahí hay que cuestionar un poco eso, porque yo sí siento que creo que se debe rechazar la violencia verbal y se debe, por supuesto, proteger la vida de todas las personas en esta nación, pero que hay que evitar caer en las incoherencias. Yo creo que la comisión tomará su decisión, pero creo que también hay que tener memoria histórica y no recordar que aquí todos los sectores políticos que no han estado en el poder también han sido violentados, y que la izquierda particularmente ha puesto muchas vidas, ha puesto muchos cuerpos en su proceso de lucha y reivindicación. Sí. Rubén Darío Lizarralde, aquí en este caso, ¿quién tiene la razón o quién tiene más razón? ¿Los congresistas que fueron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington y al Capitolio en la capital de Estados Unidos, o el presidente Petro? Yo creo que, como decía Viviana, pues aquí todos los que están en el ejercicio político y han estado en el ejercicio político, pues tienen ese tipo de derechos. Y yo aplaudo el viaje de la comisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Congresistas Colombianos, donde había, o
gente de todos los partidos, no solamente de los partidos, del partido de gobierno, también de los partidos en independencia y también del partido de gobierno. De modo que la manifestación no era una manifestación de unos partidos que le están haciendo oposición al gobierno. Lo que pasa es que lamentablemente en estos momentos más que gobierno estamos en un escenario donde la virulencia del lenguaje está acompañando las decisiones o no decisiones que en algún momento se están tomando. Por ejemplo, yo personalmente considero que la Comisión Séptima del Senado no hubiera aceptado, no le hubiera dado vía libre a la reforma laboral, eso no quiere decir que esa comisión o con los congresistas hayan decidido ponerse del lado contrario al pueblo, ni más faltaba. Este país es un país donde la mayoría de los trabajadores son informales. ¿Y por qué son informales? Porque la mayoría de las empresas en este país son pequeñas y microempresas. Y esas pequeñas y microempresas no tienen la capacidad de poder pagar ese empleo formal. Y lo que se estaba buscando con esa reforma era agravar muchísimo más la contratación laboral y por lo tanto condenar a los pequeños empresarios y microempresarios a que los trabajadores que tuvieran, los pocos trabajadores que tuviera formales, pues también fueran informales. De modo que las grandes empresas, y en eso no podemos seguir haciendo demagogia, las grandes empresas no solamente pagan más allá del salario mínimo, sino que inclusive los beneficios laborales que antes recibían los siguen recibiendo. Los que no pueden pagar absolutamente todos los beneficios, pues son los pequeños y los microempresarios. Entonces, ese discurso de clase que definitivamente le está haciendo tanto daño al país, lo tenemos que dejar, porque todos los días, en todas las discusiones, ya sea en materia del proyecto de salud, ya sea en materia del proyecto laboral, ya sean las discusiones que se están dando en infraestructura o en materia de energía, nos están llevando a una polarización que no le hace absolutamente bien a nadie. Por lo tanto, yo aplaudo la ida de estos congresistas a la Comisión de Derechos Humanos, porque tanto derecho tiene la izquierda, el centro izquierda, la centro derecha, la derecha, a acudir a estos escenarios, a expresar también sus angustias y las situaciones que desde el punto de vista político se están presentando en el país. Muy bien, tengo que ir a una pausa y ya volvemos. 8:00 p.m. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Viviana Vargas, Rubén Darío Lizarralde, Alfredo Mondragón y Luis Guillermo Vélez. En las últimas horas, en el departamento del Cauca hubo una ofensiva en 7 u 8 municipios. En Piendamó, que es una población importante sobre la vía panamericana, hubo una motocicleta bomba, hubo muertos, hubo heridos. Pero este ataque simultáneo naturalmente generó más preocupación. El Cauca normalmente ha tenido problemas de orden público hace muchísimos años y ha tenido muchos males juntos: narcotráfico, guerrillas, bandas criminales, etcétera. Pero me habló esta mañana en estos micrófonos Octavio Guzmán, el gobernador del Cauca, y dijo que el problema es que el departamento no tiene medios para combatir la subversión y para combatir los grupos al margen de la ley, que eso explica en parte que pues nunca se ha podido controlar el Cauca sin exageraciones. La pregunta aquí es, ¿abandonó el gobierno del presidente Petro al Cauca, aunque el presidente estuvo hace poco en el Plateado y llevando distintas autoridades, o lo que pasa es que definitivamente el Estado colombiano perdió esa pelea allá? Rubén Darío Lizarralde, que es más o menos de la región.
Gracias, Juan Carlos. A ver, ¿perdimos al Cauca? Estamos perdiendo el Cauca. Estamos perdiendo al Catatumbo. Estamos perdiendo al Chocó. Estamos perdiendo a Putumayo. Estamos perdiendo a Nariño. Estamos perdiendo a Caquetá. Estamos perdiendo a Arauca. Hay cerca de 400 municipios en el país que definitivamente, de nuevo, están en manos de la subversión, de la mafia, de la guerrilla. De modo que lo que está pasando en el Cauca no está pasando solo en el Cauca. Y lo que nos tiene es que preocupar en el sentido de que la tal paz total, ¿a dónde nos va a llevar? Yo no he visto, yo que he sido muy crítico de la negociación de paz del gobierno del presidente Santos, no he visto nada más desordenado y anárquico que cómo se ha manejado este proceso de paz total, donde hay varios procesos sin una orientación clara respecto de lo que el gobierno se propone y respecto de los objetivos e indicadores en función de lo que se está haciendo, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Estamos perdiendo al país. Eso hay que decirlo claro. Estamos perdiendo al país y no sé qué es lo que pretende el gobierno perdiendo al país. Viviana Vargas, ¿qué piensa de esa tesis? Bueno, yo debo decir que aquí hay unos asuntos estructurales y que yo, como una mujer que he sido funcionaria de este gobierno, que voté por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, convencida también, soy una mujer también de izquierda y que este es un proyecto político que me representa. También creo que es importante la sana crítica y las reflexiones sobre aquellas transformaciones estructurales que muchos colombianos y colombianas anhelábamos ver en este gobierno. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien salió hace un mes larguito, casi 2 meses, de la cartera del Interior, llegó en su momento con una agenda muy clara y era acelerar la implementación del acuerdo de paz del 2016, el cual también estaba teniendo, digamos, serias dificultades para su implementación. Lo dicen los territorios, se nota en las regiones, la voluntad política en las regiones tampoco se ve consolidada. Recuerden que aquí también la voluntad política en los territorios es fundamental para que la paz sea real, para que la paz territorial sea real, no solamente desde el gobierno nacional, sino también desde las regiones. Pero sí debo decir que hay unas conversaciones estructurales en las cuales yo tenía depositada mucha fe y mucha esperanza, y eso tenía que ver principalmente con el mal mayor en mi concepto, lo que va a seguir generando más situaciones en el Cauca, más situaciones en el Catatumbo, más situaciones en el Chocó, más situaciones en Nariño, y es: vamos a hablar seriamente de la lucha contra las drogas. Y yo creo que muchas personas que además nos representamos en la izquierda sabemos y creemos que el país tiene que ir avanzando en un proceso de legalización, de regulación, que es una conversación que tiene que darse, al menos una conversación que se tiene que dar frontalmente, porque mientras sigamos con, en mi opinión, una política de sustitución de cultivos que no es lo suficientemente efectiva, y mientras el negocio del narcotráfico siga siendo más rentable, vamos a seguir teniendo más de estos contextos de conflictividad, sin importar cuántos acuerdos de paz, cuántas negociaciones, cuántos diálogos se entablen. Estoy de acuerdo que la paz total tampoco ha traído los resultados que esperábamos. Creo que ha faltado mayor metodología, mayor rigor y mayor certezas de la voluntad política de los grupos armados con los cuales el gobierno se ha estado sentando. Yo, siendo una mujer que estoy convencida que la paz tiene que ser el camino, y que para llegar a la paz siempre habrá que hacer acuerdos y concesiones, también creo que aquí hay un asunto estructural frente a la lucha contra las drogas que no se ha atendido y que el gobierno se comprometió a abordar en campaña. El presidente Gustavo Petro, desde que era senador, desde que ha estado en los espacios
públicos y políticos ha hablado de que este es el camino que hay que recorrer para estructuralmente darle una resolución a todos los matices del conflicto armado en el país. Pero que hasta no tengamos esa conversación, porque también es un país muy mojigato y cada vez que hablamos de esto a la gente se le pone el pelo de punta, pues tampoco vamos a avanzar y vamos, sí, de acuerdo, vamos a seguir viendo que en el Cauca esta historia se repite una y otra vez. Pero Viviana, para hacerlo para una respuesta muy corta, usted lo que dice es que mientras no haya legalización de la droga, ese problema no se resuelve. Mientras no abordemos realmente la política de lucha contra las drogas y replanteemos la política también de sustitución de cultivos y no resolvamos esa problemática, esto va a mantenerse, esto va a seguir con los grupos que como se llamen, con los nuevos grupos que se vayan creando, son las disidencias, es el clan del Golfo, se llama otra cosa, como sean, mientras que el negocio del narcotráfico sea lo más rentable en este país, el conflicto armado va a perdurar y yo creo que estructuralmente eso es una realidad y que yo esperaría que este gobierno, pues que ha dado algunos pasos en esa dirección, pueda al menos poner la conversación un poco más frontalmente en la discusión política. Alfredo Mondragón, usted es de Cali, del Valle del Cauca, y eso es más o menos lo mismo que el Cauca. ¿El gobierno abandonó el Cauca o lo que pasa es que el problema es tan grande que ya no se puede arreglar? No, aquí hay que tener claro que los países no son como una empresa, las empresas quiebran y se cierran. Los países no se cierran, los países siguen padeciendo situaciones de marginalidad dramáticos, así que todo problema estructural que tenga una nación o problema que tenga una región, pues siempre tendrá la responsabilidad de asumir los desafíos de resolverlos. Yo comparto con Viviana lo que acaba de plantear, que hay un debate no solamente nacional, sino internacional. Es decir, estamos en Colombia, en el cual está en el centro del debate del tema de las drogas, del narcotráfico. ¿Y el narcotráfico qué trae? Pues violencia, porque es una fuerza que básicamente construye ejércitos particulares para tener control territorial que les permite no solamente el cultivo, sino la comercialización y rutas de salida. ¿Ya? Resulta que esa dependencia o ese control del narcotráfico hace que cuando tenemos estados básicamente dominados por el narcotráfico, que han sido campañas financiadas por el narcotráfico, pues facilitan que los narcotraficantes utilicen, por ejemplo, el plateado en el Cauca durante tanto tiempo para tener vías hacia el mar, pero los campesinos no tengan ni siquiera vías terciarias para tratar de comercializar sus productos hacia los centros urbanos del país. Entonces, cuando tenemos problemas estructurales, no se resuelve sobre la base de algunos sectores de oposición que siguen repitiendo de creer de que la seguridad es simplemente bombardeos. Han bombardeado suficientemente el Cauca durante gobiernos anteriores y no le resolvieron los problemas. ¿Ya? Precarizaron a los trabajadores en Colombia con la ley 789 del 2022 y no resolvieron la informalidad. Ahora nos están diciendo que la reforma laboral del presidente Petro, que devuelve derechos laborales, ni siquiera las aumenta, busca devolverlos los que le quitaron, que entonces deteriora el empleo y nos afecta a los microempresarios, a los pequeños empresarios y a la informalidad, y resulta que ellos llevan más de 30 años aplicando políticas que le quitan derechos laborales a los trabajadores y siguen teniendo las cifras escandalosas de informalidad. Y ahora nos proponen que en el Cauca lo que hay que seguir haciendo es bombardear, que no tienen otro discurso, y lo que está haciendo el presidente Petro básicamente ¿qué es? Es buscar una incidencia interinstitucional. Yo por eso me diferencio de las declaraciones de la vicepresidenta Francia, porque claro, ella dice que le ha hablado a algunos pobladores del Cauca su preocupación, que antes estaban mejor que ahora, pero yo también he hablado con otra gente del Cauca. Y precisamente fue el presidente Petro con la misma vicepresidenta que por primera vez en la historia llevó la universidad pública a Suárez, de donde es oriunda la vicepresidenta, por ejemplo. Eso no lo había hecho otro. Están yendo al Micay no solamente a bombardear, a hacer intervención militar, sin terminar bombardeando niños, sino buscar una intervención interinstitucional. Lo que pasa es que, claro, se han sembrado básicamente los grupos armados y de narcotráfico y tienen ese control de territorio, pues cuando llegan las fuerzas del Estado y las instituciones del Estado es más fácil, pero ese debe ser el desafío, de tal manera que nosotros debemos tener claro que ninguna región, ni ningún país se cierra y sus problemas se quedan condenados a esa población a seguirlos padeciendo. Los países
y las regiones no son empresas que se quiebran ni se cierran, los países las siguen padeciendo, entonces nuestro desafío siempre será seguir indagando y buscando los acuerdos y las insistencias para poder resolverlo. En este caso lo que yo creo es que tenemos que buscar la manera de seguir construyendo, porque finalmente pues un discurso bastante acomodado traer el tema de la paz total, pero la paz total pues, finalmente también una ley de la República que aprobamos congresistas de todos los partidos y de todas las regiones. Pero lo concreto es que un proceso de esto tiene que ser finalmente un acuerdo nacional de muchos sectores, incluso de los que tenemos controversia, porque esas controversias si persisten nos impiden lograr procesos conjuntos. Lo que estamos padeciendo es que la población efectivamente siga sometida a esas fuerzas. Yo sí celebro que a la población del Cauca afro e indígena le estén entregando tierras sin que tengan que entrar en una confrontación histórica como lo ha pasado con las fuerzas del Estado, que les lleven universidad y tengámoslo claro, pues el Cauca, el suroccidente, a pesar de todas situaciones de violencia, saben que no es la mano del Estado azuzando la violencia, el narcotráfico, sino que el presidente Petro haciendo todos los esfuerzos con las equivocaciones que evidentemente ha tenido y va seguramente a seguir teniendo, pero que hay un propósito de paz, y por eso fue una de las regiones en donde las movilizaciones fueron de las más masivas el 18 de marzo. Es una ratificación que queremos seguir avanzando a paz, y la paz es integral, no solamente capacidad militar, sino también intervención social y justicia social. Muy bien. Luis Guillermo Vélez, ¿cuál es su opinión? ¿Abandonó el presidente de la República, Gustavo Petro, el Cauca, o ahí no hay remedio? Sí, por supuesto que lo abandonó. Y la génesis de todo ese abandono es la paz total, precisamente. Este gobierno, de una manera improvisada, ingenua, torpe, insuficiente, se le dio por negociar con cuanta banda criminal le apareciera. Entonces, no solamente reincidentes de las FARC, sino también con todas las BACRIMs que hay, con el ELN, en fin, no sé cuántos frentes tiene abiertos de negociación, y aceptó algo que no se ha aceptado nunca, y era pues simplemente hacer unos ceses al fuego, paralizar a la fuerza pública, dejarla en los cuarteles y dejar que la población de las diferentes regiones estuviera supeditada completamente a los abusos de estas bandas. O sea, dejó a las poblaciones en las manos de estos criminales, sin ningún tipo de protección del Estado, sin ningún tipo de protección de su seguridad, de su vida, honra y bienes, que llamaban anteriormente. Y pues, por supuesto, estos criminales se enseñorean por todas partes y se van fortaleciendo. Eso es lo que ha pasado con la paz total y con su cese al fuego. O sea, una fuerza pública replegada abandonó a la población a su suerte frente a esos criminales. Obviamente, estos tipos se han venido fortaleciendo y ya tienen capacidades de articular, como usted lo mencionó al principio de esta intervención, ofensivas conjuntas en 7 municipios en un departamento. El gobernador desesperado sale a decirle al gobierno: mire, me dejaron solo, y el gobierno le dice cínicamente: sí, usted está solo, ve a ver qué hace. Cuando el que tiene la responsabilidad de asegurar el control territorial en todo el país es el gobierno nacional, es la fuerza pública, es el ejército nacional, las fuerzas militares y la fuerza policial también. Y yo creo que eso es algo que tiene que ser revertido urgentemente. Yo creo que el próximo presidente, porque es que además, Juan Carlos, ya este gobierno ya pasó, digamos, esto le queda un año de más o menos de mal gobierno, diría yo. Ya está para irse, ya se empezó la campaña presidencial, vendrá la discusión sobre los temas de fondo en salud, en empleo, en seguridad principalmente, y ya habrá un nuevo gobierno el 7 de agosto. Entonces es bueno pensar de aquí en adelante qué vamos a hacer para recuperar estos territorios que han caído en manos del AMPA y rescatamos a esas comunidades de la negligencia del actual gobierno. Muy bien, nos quedan pocos minutos y el último tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Y tiene que ver con un debate que también se ha generado en torno a la consulta popular del presidente Petro, y es el costo de esta figura en medio de la estrechez fiscal en la que se encuentra el país. En un foro a instancias de la revista Cambio, donde participó el contralor Carlos Hernán Rodríguez y también el registrador Hernán Penagos, el contralor advirtió lo siguiente: dijo sobre las cifras que podría estimar su entidad sobre el valor que tendría esta cita que está promoviendo el presidente de la República. Escuchemos.
El registrador tendrá una cifra muchísimo más acertada o certera frente a lo que podría, por ejemplo, costar eventualmente una consulta popular. No sé, de pronto soy atrevido ahí al manifestarlo, registrador, reitero, usted tiene fundamentos muchísimo más técnicos, pero estoy seguro que está por encima de los 500.000 millones, 700.000 millones, entre 700.000 millones, calculo yo más o menos el tema, por lo que históricamente lo referencio. Y el Contralor dice que está en la obligación de advertir ese valor debido a las dificultades presupuestales del país. ¿Se justifica este costo? ¿Usted en qué orilla se ubica, doctor Mondragón, respecto a estas advertencias que hacen también frente al valor que puede tener esta consulta? Pues creo que es un precio bastante inferior a lo que le ha costado a la clase trabajadora, a la juventud popular, que le quiten sus derechos laborales. Les doy un dato que puede ser superior incluso. Según entidades del Ministerio de Hacienda, el cálculo de lo que han dejado de percibir los trabajadores y trabajadoras por haberle quitado horas de recargo nocturno o disminuirle el pago adicional cuando trabajan un día de descanso dominical y festivo ha sido de más de 34 billones de pesos, que han dejado de llegarle al bolsillo 34 billones de pesos, o sea, por lo menos unas 30 veces lo que están diciendo que costaría la consulta, solamente en recargos nocturnos, recargos de dominical y festivos y recargos nocturnos. Es decir, lo que le quiero decir al país es que si la preocupación es que una consulta popular cuesta 500.000 millones de pesos o 700.000 millones de pesos, pues es un porcentaje que no sería ni siquiera el 5% de todo lo que han dejado de percibir los trabajadores y trabajadoras, que no se lo llevan a paraísos fiscales ni a los bancos, se lo llevan a la tienda, al supermercado, a comprarle a los mismos empresarios para dinamizar la economía. De tal manera que el debate no debería ser si son 500, 700 millones, como dicen algunos, de manera incluso hasta descarada. Dice, en lugar de gastarse eso en la consulta, llévenlos a la salud que necesitan los medicamentos. Pues sepa el pueblo colombiano que precisamente los que no quieren que pasen las reformas están permitiendo, como lo permite el actual sistema de salud, que se roben más de 11 billones de pesos. Las EPS que se lo entregan de manera anticipada y después resulta que lo llevan a negocios privados y después resulta que no le pagan a los propios proveedores, es decir, a las gestoras farmacéuticas para que no le entreguen los medicamentos a la población. Así que yo creo que esto es secundario. Yo lo que creo es que el país, evidentemente hay una especie de voracidad de un sector empresarial pequeño, pero muy poderoso, porque no son ni los pequeños ni los micros que son los que más empleo generan en Colombia. Los que verdaderamente generan empleo en Colombia son los micros y los pequeños, pero estas normas le han permitido básicamente a la voracidad de un sector empresarial de élite que terminen no pagando ni los salarios, concentrando el poder político y despojando a la población. Les doy un ejemplo, de Cali. El alcalde de Cali, el señor Alejandro Eder, uno de los hombres más ricos y de las familias más ricas del Valle del Cauca, resulta que aprovechan que tienen viernes de interés cultural para no pagar el impuesto predial, ni el club campestre, ni la hacienda del papá, ni la hacienda, y pidiendo. Son miles de millones de pesos que no han pagado. Entonces yo lo que digo es, esta gente acostumbra a no pagarle bien a los trabajadores, a concentrar la riqueza, a no pagar impuestos. Es necesario transformar eso y llevarlo a consulta. Doctor Vélez, rápidamente. Bueno, yo creo que sí es válido el análisis que se hace sobre en qué se pudiera utilizar ese dinero. Este gobierno tiene desfinanciada la educación, no le está girando la plata al ICETEX. ¿Cuántos estudiantes se han quedado sin esos créditos y no pueden volver a la universidad? ¿Cuántos colombianos, familias colombianas, se han quedado sin los subsidios de vivienda? Tenemos todo un sector paralizado porque no hay dinero supuestamente para subsidiar la vivienda, para dar los subsidios de vivienda. Mucha gente compró sus apartamentos, le habían prometido que le iban a dar un subsidio que le iba a ayudar a comprar la vivienda y ahora dicen que no hay plata para eso. Supuestamente tampoco hay dinero para mover los helicópteros del ejército para poder atacar a estas bandas criminales que estábamos mencionando. Por supuesto que hay un tema muy grave de desfinanciación del sector salud. Las EPS las EPS, para empezar, están en manos del gobierno desde hace por lo menos 1 año y medio. El 60% de la población en este momento está siendo su servicio de salud suministrado por el gobierno. Y el gobierno mismo ha decidido desfinanciar también el funcionamiento de esas EPS, de esas aseguradoras, de la gente que controla,
que controla en este momento y ha decidido que no va a financiarlas. Y al no financiarlas, pues se va quebrando con un chuchuchu, como decía el presidente de la República, acertadamente, en eso sí fue muy franco, todo el sector, todos los hospitales, los centros de salud y por supuesto, dentro de esa cadena, pues también se están quebrando los que hacen el acopio de los medicamentos. Entonces, hay plata para gastársela en unas elecciones, que es lo que va a convocar, para darle plata a los políticos para movilizar buses y lechona y tejas y todas estas cosas que hacen los políticos en las campañas, 700 mil millones de pesos, pero no va a haber dinero para los medicamentos de los colombianos, ni para la vivienda de los colombianos, ni para la educación de los colombianos. Para eso sí no hay plata. Sí. Rápidamente, ¿qué piensa doctor Rubén Darío Lizarralde? Pues yo estoy un poco anonadado viendo cómo se manipula y se maneja el lenguaje y las realidades que en estos momentos está viviendo el país. La verdad, desde el punto de vista de la democracia, que aquí pase lo que tenga que pasar. Pero al país sí le van a tener que decir dónde está la plata que no se ha ejecutado. Sí. Le van a tener que decir al país, y no quiero repetir lo que acaba de expresar Luis Guillermo, en el sentido de que ¿dónde están los recursos de la salud? Que además la misma, que además... El gobierno controla las EPS. Se la robaron las EPS. Hace un año y medio. Las controla el gobierno. Hace un año. Pero las ahora. Pero las deudas es ahora. Más de una década. El déficit es ahora. A mí lo que me ha parecido simpático... Se las robó el gobierno. A mí lo que me ha parecido simpático es que de una manera irresponsable y hasta infantil se habla de robo, cuando tristemente, y lo digo, y no soy de izquierda, ni me parezco, la izquierda en este país desaprovechó una oportunidad de oro para demostrarle a los colombianos que aquí pudo haber habido un cambio. No ha habido tanto robo, tanta corrupción. Yo no estoy diciendo que antes no la hubiera, pero tanta como la que hay en este gobierno. Es desconcertante. Sí. En la consulta popular nos vamos a dar ese debate. Sí, bueno, compañeros, calmémonos. Claro, acuérdense que nos quedan Sí, 1 minuto 30 segundos. mire, Creo que yo tiene la palabra Viviana. Voy a Viviana. decir un par de frasecitas. Yo en lo personal no quisiera que hoy el gobierno tuviese que incurrir en los costos de una consulta popular. No hubiese querido tener que llegar a este punto. Yo hubiese querido tener un honorable Congreso de la República que hubiese tenido la voluntad de dar discusiones, no de aprobar reformas con las que no están de acuerdo, no de pupitrear cosas, de tener discusiones de fondo y estructurales sobre asuntos que afectan. Las discusiones las tuvieron. No se tuvieron de cara a la ciudadanía Todo y un no año se la tuvieron, discusión, más de un año. no se. Pero fíjese, La ciudadanía ¿un sí, año? la ciudadanía sí, el Congreso no. El Congreso no. Y si hay algo que afecta a todos los colombianos y colombianas, independientemente de su espectro político, yo creo que todos y todas hemos vivido la indignidad laboral en este país. Y yo creo que eso sí que nos atraviesa, sí que nos toca, no solo el bolsillo, nos toca el cuerpo, nos toca el alma, nos toca todo. Y por eso yo creo que desafortunadamente estamos ante un escenario que no sería el ideal. Por supuesto, nadie quisiera gastar ese montón de recursos que están haciendo falta en otros aspectos, pero nuevamente, es que estamos acostumbrados a que el recurso se pone para pagar incendios y no para hacer transformaciones estructurales en un Estado que es absolutamente fallido e inviable. Por eso sacaron a Vicky Dávila ayer de un dispensario. Se fue a hacer un show de decir que la culpa era del gobierno y la misma gente que sí ha debatido las reformas salió a contestarle. Pero que entre el debate, la consulta popular nos va a permitir que todos nos expresemos en ese sentido. Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Viviana Vargas, por haber estado aquí, Rubén Darío Lizarralde, Alfredo Mondragón, Luis Guillermo Vélez, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.